Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan este día. La más cordial bienvenida de parte de la Universidad Nacional, a todas las personas estudiantes, a las personas académicas y a todas las demás personas que están con nosotros en las diferentes líneas como Facebook, YouTube y canales diferidos. Les damos la bienvenida a esta charla en el marco de la celebración del Día Mundial del Aire Puro. En esta conferencia tenemos a 3 personas que nos van a exponer acerca de la temática. Antes de eso, comentarles que por responsabilidades propias del cargo, el vicerrector, el doctor Jorge Herrera Murillo, no nos podrá estar acompañando el día de hoy. Entonces, disculparlos para que conozcan de esta situación. Y la Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Extensión y la Comisión de Sustentabilidad les dan la más cordial bienvenida a esta conferencia principal del Seminario Virtual Celebración del Día Mundial del Aire Puro. Voy a dar unas recomendaciones para iniciar. La primera recomendación es: la administración de la plataforma tendrá los micrófonos en silencio y la reunión quedará grabada. La actividad también está siendo transmitida por Facebook y el Facebook se llama Vicerrectoría de Extensión y Vicerrectoría de Investigación en ambos. Las preguntas se van a recibir tanto por vía Facebook como por el chat de Zoom y la estaríamos haciendo en la última parte de la actividad, que está programada para los últimos 30 minutos. En esta tarde nos acompaña el señor Jorge Pachón, quien es académico de la Universidad de La Salle en Colombia. También el señor José Félix Rojas Marín, que es académico de la Universidad Nacional. Y la señora Laura Dadivoski, académica de la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina. Bienvenidas, bienvenidos. Me complace ahora presentarles a nuestra primera expositora, la señora Laura Dadivoski, quien es investigadora principal de la Comisión Nacional de Energía Atómica de Argentina. Ella también es profesora asociada al Instituto de Investigaciones y Energía Ambiental de la Universidad Nacional de General San Martín. Es representante por Latinoamérica en el IGAC, que es el International Global Atmospheric Chemistry, y en Commission on Atmospheric Chemistry and Global Pollution. Es miembro de la base de datos de factores de emisión del Panel Intergubernamental del Cambio Climático del IPCC y es revisora líder de los reportes de la Comisión Marco de las Naciones Unidas. La académica Dadivoski expondrá sobre la calidad de aire en América Latina. Bienvenida, doña Laura. Adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Laura Dadivoski, trabajo en la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina y somos un grupo que hace muchos años trabajamos en calidad del aire, y en respuesta a este pedido de la Universidad de Costa Rica, les voy a contar un poco algunas circunstancias vinculadas a la calidad del aire en América Latina y el Caribe. Bueno, lo primero que quiero comentarles es cuál es la problemática en Latinoamérica, cuál es la problemática asociada a la calidad del aire, y para eso quería contarles un poquitito. La problemática básica está vinculada a que existe una fuerte urbanización, o sea, la mayor parte de la población en Latinoamérica vive en ciudades, el 80% de la población vive en ciudades, y se espera un crecimiento de esta urbanización muy grande para 2050, de manera que la tendencia es que las problemáticas de la contaminación en ciudades sean cada vez más relevantes en términos de salud, no solamente en términos de emisiones de las propias ciudades, sino también como receptores de la contaminación que allí se viva, ¿no es cierto? En realidad, cuando pensamos en la contaminación, tenemos que pensar que la exposición a contaminantes atmosféricos está vinculada a una superposición de situaciones de plumas regionales y, por otra parte, de fuentes locales, que en la mayor parte de los casos, por la situación esta de la América Latina, tiene que ver con condiciones urbanas. En Latinoamérica tenemos estos problemas. Tenemos fundamentalmente una zona donde por la existencia de la cordillera de los Andes existe un fuerte aporte de volcanes, de situaciones volcánicas que son
eventuales que suceden cada tanto, pero que porque como hay tantos, todos los años, en forma frecuente, existen aportes de esta fuente de contaminación de muy alta emisión. Por otra parte, toda la zona central de América Latina y la zona norte de América del Sur, perdón, la zona del Caribe y la zona norte de América del Sur está expuesta en algunas épocas del año al ingreso de plumas de arena que viene del Sahara cuando el viento es propicio y conecta esta situación. Y no es la única situación en Sudamérica vinculado a tormentas de polvo, porque también en toda la zona sur existe lo que se llama la diagonal árida, y que bajo algunas circunstancias algunas ciudades también se ven sometidas a esta situación. Por otra parte, bueno, como todo el mundo sabe, está la famosa quema de biomasa, no solamente en el Amazonas, sino en distintas regiones de toda el área, por lo cual la situación, uno debería pensar la contaminación como una superposición, entonces, de situaciones que hace falta analizar. En términos generales, uno podría decir que cuando no se dan estos aportes regionales, además de estos aportes regionales, existen las fuentes locales, o sea, como hay una muy importante urbanización, las fuentes locales tienen una relevancia fundamentalmente asociadas al transporte, al consumo de combustibles fósiles y de biomasa en las casas, para cocción, para calefacción, etc. Y también a fuentes industriales. Hay algunas situaciones particulares, como por ejemplo las emisiones de dióxido de azufre vinculadas a la industria del cobre en Chile, o la minería a cielo abierto en Perú y en Bolivia, en el cual esas áreas están particularmente influenciadas por algunas fuentes puntuales muy altas, pero uno podría decir que en términos generales el transporte y el consumo residencial tienen una relevancia más que fundamental en todas las condiciones urbanas de la región. Para algunas situaciones, en algunas ciudades, estas contribuciones regionales son muy significativas. O sea, si bien hay transporte, si bien hay industrias, hay algunas localidades que están ubicadas, por ejemplo, esta es una ciudad en la Argentina que está justo ubicada cuando el viento conecta esta diagonal árida que trae esas nubes de polvo, por lo cual, si esto es una estadística durante 10 años de las concentraciones de material particulado PM10 en Bahía Blanca, en esta ciudad, y la mayor parte de las excedencias están vinculadas a situaciones regionales, de manera que hace falta tener en cuenta para algunas circunstancias, para algunas ciudades, lo regional de manera tan habitual como lo local. Me gustaría que presten un poquitito de atención a este gráfico, donde se ve que no solamente es en situaciones de excedencia, o sea, no son solamente las fuentes regionales las que producen altas concentraciones, por lo cual también hay que mirar las fuentes locales, pero también esas fuentes regionales a veces funcionan como una concentración de fondo, de base, para concentraciones relativamente bajas, por lo cual es necesario, cuando uno analiza estas situaciones, considerar las fuentes regionales. Sin embargo, para el resto de las ciudades, la mayor parte de las fuentes están vinculadas a la combustión fósil, que es una de las fuentes que originaron el estudio de la calidad del aire, y es fundamentalmente a estas emisiones en las que están vinculadas los contaminantes criterios, la regulación de la calidad del aire, está fundamentalmente vinculada a los contaminantes que provienen de la combustión fósil. De manera que permítanme, en primer lugar, decir dónde estamos ubicados y hacia cuál es la idea, hacia dónde vamos en Sudamérica en términos de calidad del aire. Los primeros años, digamos entre los años 80 y 90, fundamentalmente en Brasil, en Argentina, algo en Chile, en México, se establecieron las primeras redes de monitoreo que las dirigió la Organización Panamericana de la Salud, las instaló, y
y se implementaron, se escribieron los primeros marcos legales, se incorporaron los contaminantes criterios y existió y lo único interesante desde el punto de vista de la reducción o del aporte, de la implicancia en términos de la contaminación fue el reemplazo del plomo en las gasolinas, con lo cual la concentración de plomo decayó en todas las ciudades prácticamente en la misma época. En los años 2000 se empiezan a poner las normas de emisión, no solamente normas de calidad del aire, sino normas de emisión en fuentes fijas y en el sector transporte, y empieza un importante control en la mayor parte de los lugares en respecto a las emisiones en las fuentes fijas. El 2010 del 2010 al 2020 es un área muy activa, donde debido a la mejora de los combustibles aparece un importante control de emisiones en las fuentes móviles. Se incorporan nuevas tecnologías en el sector transporte, fundamentalmente vinculado a las mejoras de los automóviles en Europa, en Estados Unidos, en los países que son las casas matrices de las fabricantes de automóviles. Existe una masiva instalación de redes de monitoreo. Actualmente, o sea, hasta en la actualidad hay un montón de ciudades que tienen redes de monitoreo. Existe un importante, perdóname. Otra cosa que sucedió en 2015, aparecieron algunos controles, algunas legislaciones respecto del control de la deforestación, que bueno, después eso no se, digamos, después se levantó, pero en principio existieron acciones en ese sentido. Empezaron a trabajarse los inventarios de gases de efecto invernadero en la mayor parte de las ciudades, en la mayor parte de los países, no en ciudades, en la mayor parte en algunas ciudades se hicieron algunos inventarios de emisiones, pero esto sería como uno de los puntos más flojos actualmente en términos de gestión de la contaminación. Y lo que pasa en el futuro muy cercano es que en respuesta al Acuerdo de París, que implica una regulación de los gases de efecto invernadero, hablamos de metano, nitroso, dióxido de carbono y gases fluorados, pero por otra parte tienen un efecto directo sobre los compuestos coemitidos con estos gases, por los cuales es importante mirar estas acciones, cómo se traducen en la contaminación atmosférica de toda nuestra región. Es imposible no hablar de combustibles. Tempranamente hablamos de los contaminantes asociados a la quema de combustibles. Si hablamos de generación de electricidad, nuestra región es una región sumamente limpia. Todo el crecimiento que se hizo de la región, esto es hidráulica, biocombustibles, gas natural, petróleo y carbón, salvo el caso de Colombia, que produce carbón. El resto de los países prácticamente el consumo de carbón es muy bajo. Si miramos los combustibles fósiles actualmente, la generación de electricidad solamente es el 30%, y más de la mitad es gas natural, que es el contaminante, es el compuesto que menos contaminantes emite. Y por ejemplo, en el caso de Costa Rica, si miramos, toda la generación es renovable. O sea, hay como una tendencia de que esto es, todos los países se han comprometido a prácticamente reducir a cero esto, reemplazando por renovables. Esto no parece muy difícil, pero si miramos la matriz energética total, aparecen un consumo de combustibles y de biocombustibles fundamentalmente vinculados al transporte en las ciudades. El hecho de que tengamos una matriz energética con muy poco carbón significa que tenemos menos problemáticas que el resto del mundo en función a las emisiones de material particulado y de dióxido de azufre. Bueno, por supuesto, todos los otros contaminantes coemitidos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, pero en principio, digamos que estos son los compuestos que más directamente afectan a esta situación regional. Por otra parte, somos uno de los países, una de las regiones que tenemos las flotas más grandes de consumo de gas natural en Brasil y en Argentina, que eso desde el punto de vista de las emisiones de material particulado, de dióxido de azufre, es muy bueno porque reemplazamos
el petróleo, pero por otra parte hay una influencia sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno y de metano que tiene un impacto en la producción de ozono. O sea que eh, aparecen algunos contaminantes que vale la pena revisar y que, como ven, no han sido revisados en en el resto del mundo de manera significativa, porque no tienen ese problema. Y por otra parte tenemos el tema de los biocombustibles. La verdad que la región es una de las regiones, Brasil es el segundo productor de biocombustibles del mundo, y por otra parte, a pesar de que se consume de que se produce una cantidad relativa y que se exporta, en Brasil se consume el 20% del total consumido de biocombustibles en el mundo y en Argentina el 8%. Esto, por supuesto que es bueno porque es un contaminante que emite pocos monóxido, hidrocarburos, pocos material particulado, pero tiene algunos hidrocarburos eh, que tienen mayor emisión y tiene, por otra parte tiene emisiones de pH, de hidrocarburos aromáticos policíclicos, por lo cual tiene una influencia directa en la producción de ozono y en la producción de orgánicos secundarios. Vale la pena mirar entonces qué significa las modificaciones que se están adquiriendo, digamos, los compromisos que están adquiriendo en el marco del Acuerdo de París de todos los países, que una de las medidas, además de incorporar renovables, es la incorporación de biocombustibles en el transporte. ¿Qué significa eso para la región? Uno podría decir que hasta ahora las mediciones de calidad del aire hay como dos actores principales. Uno son los gobiernos, que las oficinas a cargo de la gestión de la calidad del aire, que fundamentalmente son las que operan las redes de monitoreo, han trabajado fundamentalmente orientadas al diagnóstico en ciudades, pero existen muy pocos, salvo en el caso de Brasil, y últimamente están apareciendo en Chile algunas, entiendo que en Colombia también, algunas estaciones en lugares aislados, pero fundamentalmente está orientada a ciudades. Eh, Como dije antes, hay un creciente número de ciudades que están cubiertas con estas redes, y fundamentalmente se enfocan a los compuestos regulados, que son los contaminantes criterios, que monóxido, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, material particulado y ozono. Hay una creciente incorporación del PM2,5, esto yo diría que en los últimos 2 o 3 años recién hay una cobertura bastante importante y pero muy escasas determinaciones de compuestos orgánicos volátiles en forma, perdónenme. Por otra parte, el sector científico complementa esta información que existe respecto a la calidad del aire con fundamentalmente en temas de aerosoles, en trabajos orientados a aerosoles, en información sobre composición química. Existe una creciente información sobre la parte carbonosa, que es la que, digamos, ahora, hace unos 5 años la información era muy escasa, y todavía existe escasa información sobre los compuestos más tóxicos, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, de manera que hay todavía mucho trabajo. Y por otra parte, hay también bastantes trabajos en el ciclo del nitrógeno. Yo diría que en términos de medición de calidad del aire, en Latinoamérica, estos son la información que existe, pero sin embargo, existe dificultad para el acceso de datos. Esto que les presento acá es una página que informa el índice de calidad del aire en tiempo real, tomando datos de estaciones de monitoreo disponibles y que los datos estén disponibles. Pero, por ejemplo, si uno apunta a Costa Rica, aparece solamente una estación que está, entiendo que en la Embajada de Estados Unidos, cuando que en realidad en Costa Rica existen una cantidad de redes de estaciones de monitoreo en San José muy importantes. Si yo miro Buenos Aires, que es lo que yo conozco, también aparecen algunas estaciones, y esto también es la Embajada de Estados Unidos casualmente, y 2 estaciones del gobierno de la provincia, pero por ejemplo todas las estaciones del gobierno de la ciudad no existen, no aparecen. O sea, existen dificultades para el acceso a los datos. Eso
muchas veces es un problema para hacer un análisis completo, muchas veces se informan datos promedio, los datos en función de los periodos regulados, pero para hacer análisis algunas veces más finos y más detallados, la información, esto está siendo mejorado, pero es una problemática de la región. Si nosotros miramos el resto del mundo, hay mucha mayor cobertura. A ver, bueno, ¿qué es lo que pasa entonces en la región? Tomo el caso de Santiago porque es un trabajo que escribió mi amiga Laura Gallardo hace poco. Estos son emisiones, les pongo un ejemplo sobre qué es lo que pasó. En negrita están las emisiones, digamos, los inventarios que están actualizados. Lo que aparece en gris son las proyecciones al 2050. Esto nuevamente en el marco de cumplir con los compromisos de Chile frente a la Convención Marco. Y si los miramos, el dióxido de carbono, por supuesto, tiende a aumentar porque tiene que ver con el consumo, pero se espera una importante disminución del material particulado del carbono negro, cosa que, si uno mira lo que sucedió en los últimos años, eso no fue lo que pasó. Esto tiene que ver con la implementación de las políticas prometidas, veremos qué es lo que pasa en el futuro, pero yo diría que en principio el material particulado, la parte de arriba es todo Chile y el de abajo corresponde a Santiago. Sin embargo, hay los compuestos que están directamente vinculados a las mejoras tecnológicas se mejoraron, o sea, en prácticamente todas las ciudades el monóxido de carbono ha bajado, así como los compuestos orgánicos volátiles vinculados al uso de los catalizadores de 3 vías, así como los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno bajaron en menor proporción porque ya saben que, probablemente saben que es más difícil el control porque el catalizador tiene que funcionar en un rango de relación aire-combustible muy específica, y eso hace que su control sea un poco más difícil que la de los hidrocarburos en general que se queman durante la combustión. Pero más allá de la situación de Santiago, yo diría que esta es casi un mapa de casi toda la región, de lo que sucede en muchas de las ciudades de la región. Pero a pesar de estos avances tecnológicos y de las mejoras que existieron en general en los vehículos, que es la principal fuente en prácticamente todas las ciudades, todavía sigue habiendo problemas fundamentalmente con el material particulado fino y con el ozono. Estas son las mediciones de Santiago de Chile de los últimos 14 años. Y ustedes pueden ver que si bien las concentraciones de material particulado han mejorado, el PM2,5 sigue dando por encima del límite. Y el ozono, que claramente tiene muchas menos situaciones de excedencia, todavía tiene algunas situaciones. Esto es en Santiago, que ha mejorado más que en otros lugares. En otros lugares el ozono sigue siendo un problema, por ejemplo, en Medellín, en México, etc. Permítanme, pensando que, digamos, esto es lo que sucedió, esto es lo que pasó atrás, cómo la tecnología mejoró la calidad del aire y cómo la tecnología le cuesta, o a los avances les cuesta, o sea, no alcanza con la regulación, sino que fundamentalmente hay que trabajar con la mezcla de todos los combustibles. Pero me gustaría ver que pensemos qué es lo que uno espera que pase en el futuro si se cumplen este tema de la mejora de la reducción de las emisiones de dióxido de carbono incorporando biocombustible. En ese sentido, Brasil es un gran laboratorio. Tenemos actualmente, es uno de los, como dijimos antes, es uno de los principales consumidores de biocombustibles. Ellos tienen, además de 2 tipos de combustible, o sea, de biocombustible, que es el etanol, que es prácticamente todo etanol, o el alcohol, que tienen un nombre brasileño, pero que se llama alconaftan en español, que es una mezcla de etanol y gasolina. Pero doña Laura, perdón, sí. le quedan 4 minutitos, perdón, solo para Muchas ayudar. gracias.
Pero no solamente eso, sino que además tiene una tecnología que son los autos flex fuel que pueden utilizar eh, en porcentajes relativos lo que les parezca. Y si bien se reducen estas emisiones, aumentan los aldehídos, que son compuestos tóxicos. Miremos, por ejemplo, San Pablo, que este es un estudio que hizo María de Fátima Andrade, y que lo que muestra que a partir del 2006, cuando se incorporan estos autos flex fuel que permiten utilizar mayor cantidad de biocombustibles, empiezan a aumentar la concentración de ozono. Eh, hay un trabajo que muestra, cómo de todos los compuestos orgánicos emitidos en los vehículos, en Brasil el responsable de la formación de ozono es el acetaldehído que se forma a partir, digamos, que se forma, que viene de las emisiones, pero que el acetaldehído además es tóxico. Entonces tenemos dos problemas. Por un lado, que los biocombustibles nos producen una cantidad de un compuesto tóxico muy importante, pero que además es el principal responsable de la formación del ozono. Esto lo voy a pasar más rápido, porque serían eh, los otros compuestos tóxicos, que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos, cuya componente más tóxica es la asociada a la parte sólida, al material particulado. Y les quería mostrar un resultado de un análisis comparativo entre Buenos Aires, Bogotá y San Pablo, que se hizo en el año 2008, y que los resultados muestran que en términos generales, si miramos San Pablo, que tiene los biocombustibles, tiene las concentraciones más altas de los compuestos tóxicos, y particularmente, si bien en Bogotá hay algunos de estos contaminantes que son más altos, son los no cancerígenos. En Buenos Aires existe el dibenzo alfa-antraceno, que es probablemente cancerígeno, pero justamente en San Pablo, que es el benzoalfapireno, el más cancerígeno es el que aparece claramente con niveles muchísimo más altos. De manera que no es gratis tener biocombustibles. De manera que yo quisiera ir cerrando la presentación diciendo que la problemática asociada a la calidad del aire en Latinoamérica y el Caribe presenta similitudes vinculadas a la exposición a fuentes regionales y a un patrón socioeconómico con algunas características comunes, pero también diferencias en muchos casos relacionadas a la mezcla de combustibles utilizados y a las condiciones geográficas. De manera que es conveniente complementar la mirada local con una evaluación regional. Por otra parte, que las mediciones de calidad del aire de algunos compuestos son complejas y una evaluación regional requiere determinaciones realizadas con metodologías comparables. Es imposible no mirar la regionalidad con mediciones que no son homogéneas, de manera que es necesario establecer protocolos de muestreo y análisis para toda la región. Y por otra parte, que en el marco del Protocolo de París, los compuestos coemitidos representan desafíos que no se pueden analizar con las herramientas que actualmente se están utilizando, que son las que corresponden a los países en desarrollo, que tienen otra, yo le llamo sopa atmosférica, otra química atmosférica, tienen otras condiciones. Entonces, definitivamente hace falta estudios de base antes de incorporar nuevas tecnologías para saber cuál es el efecto concreto. A ver, esto tiene que ver con quiénes somos nosotros. Nosotros trabajamos en ciencia y tecnología, en el cual estamos muy confortablemente trabajados cuando nos hacemos las preguntas, hacemos las investigaciones y obtenemos los resultados, y les indicamos a los tomadores de decisión qué es lo que nos dio. Pero sin embargo, existe una presión cada vez mayor para que este trabajo se haga de manera conjunta, para que exista un codiseño de proyectos, para que los tomadores de decisión participen del proceso de investigación y del desarrollo de las preguntas, como para que el sector de ciencia y técnica trabaje de manera más consistente con los problemas concretos de la calidad del aire. Nosotros, en respuesta a eso, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha desarrollado un proyecto que es en el que yo participo, yo dirijo y participa la Universidad de Costa Rica, y que tiene justamente esta particularidad que yo diría que para la región es la primera experiencia con enfoque estandarizado para toda la región. El objetivo
es mejorar las actividades de gestión vinculadas a la calidad del aire y el cambio climático. Y el enfoque es determinar niveles de PM2,5, donde se van a ver iones, metales, compuestos carbonosos. Doña Laura, muchísimas gracias. Creo que por ahí nos sonó algo de la grabación. Por cuestiones de tiempo, creo que si no podemos ampliar en la parte de preguntas y respuestas, bueno, ya estábamos al cierre. Agradecerle enormemente por el espacio y por todo lo que nos ha presentado. Realmente es muy interesante. Por ahí no sé si me pueden ayudar las compañeras de logística, creo que se detuvo la grabación, entonces para ver si la podemos activar otra vez. Y a continuación, recordarles que las preguntas también las estamos recibiendo a través del Facebook en vivo, ¿verdad? De los perfiles de Facebook en vivo de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, así como el chat de Zoom. A continuación vamos a contar con la participación del señor Jorge Pachón, quien es ingeniero químico con estudios de posgrado, maestría y doctorado en ingeniería ambiental. Es profesor asociado de la Universidad de La Salle en Bogotá y en el programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria ha sido consultor por más de 10 años en temas de calidad del aire. De calidad del aire, salud pública y planeamiento urbano. Don Jorge fue director del proyecto que implementó el modelo de calidad del aire en Bogotá y es asesor de organismos gubernamentales en calidad del aire. El investigador nos presentará una exposición sobre la calidad de aire en Bogotá, al igual que la compañera don Jorge, pues son sus 25 minutos y cuando usted guste damos inicio. Por ahí ya tenemos la pantalla. De este estudio, que se trató de las variaciones en calidad del aire en la zona norte de Sudamérica durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19. Este estudio está desarrollado por Juan Felipe Méndez de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Néstor Rojas, Luis Belalcázar y Jorge Rojas de la Universidad Nacional de Colombia, Omar Ramírez de la Universidad Militar Nueva Granada y quien les habla, Jorge Pachón de la Universidad de La Salle. Es conocido por todos las cuarentenas que han tenido lugar a lo largo del mundo para frenar el contagio por COVID-19. Estas cuarentenas han ido desde situaciones extremas de encerramiento hasta cuarentenas con algunas exenciones. Es notorio el caso de Latinoamérica, donde se han logrado algunas de las cuarentenas más largas del mundo. En el caso de Colombia, se tuvo una cuarentena de 159 días que se desarrolló entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año 2020. En nuestro estudio quisimos analizar cuál fue la variación en la calidad del aire durante la cuarentena. Para eso se seleccionó la zona norte de Sudamérica, donde se engloba a Colombia, y también Venezuela, parte de Perú, Ecuador y Brasil. En particular, estudiamos la variación en dos ciudades de gran población, como son Bogotá y Medellín. Bogotá con una población de 8 millones de personas, Medellín con aproximadamente 3.5 millones de personas. Los periodos que se escogieron para estudio fueron 3. Se definió la calidad del aire antes de la cuarentena, en el periodo entre febrero 21 a marzo 19 de 2020, cuando no existían casos de contagio por COVID-19 en el país o se estaban dando los primeros casos. El segundo periodo fue la cuarentena estricta, o como se llamó en Colombia, el aislamiento preventivo obligatorio, que sucedió entre marzo 20 y abril 26 de 2020, con un aumento acelerado en los casos de contagio. Y el tercer periodo es la cuarentena con exenciones, o como se llamó en Colombia, el aislamiento preventivo obligatorio con exenciones, entre abril 27 y junio 30 de 2020. En esos periodos tuvimos circunstancias de afectación por quema de biomasa antes de la cuarentena y durante la cuarentena estricta. Y vamos a ver ahora cómo afectó las concentraciones de calidad del aire. Para hacer nuestro análisis se tuvieron en cuenta diferentes instrumentos, diferentes metodologías. La primera fuente de información fueron los sistemas de monitoreo y vigilancia de la calidad del aire,
que existen tanto en Bogotá como en Medellín, la red de monitoreo de calidad del aire de Bogotá y el sistema de alertas tempranas en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá. En las dos ciudades o áreas metropolitanas se seleccionaron dos estaciones, una de fondo que mide la concentración típica de la ciudad o proveniente de otras fuentes y una estación típicamente de tráfico. Están señaladas en rojo la estación de fondo en Bogotá y Medellín y en azul las estaciones de tráfico tanto en Bogotá como en Medellín. Adicionalmente también se analizó información satelital que está disponible en forma gratuita por el Internet, como es las concentraciones o las columnas de dióxido de nitrógeno troposférico proveniente del satélite Tropomi y datos de puntos calientes representando fuego del satélite o del instrumento MODIS, también satelital. Finalmente también se usaron modelos de calidad del aire, especialmente modelos globales como el CAMS, que permite determinar fluxos de fuego, de carbono orgánico proveniente del fuego como trazador de las quemas de biomasa, y el modelo High Split o de trayectorias inversas para definir el aporte de contaminantes a un receptor específico. Como decíamos hace un momento, este periodo de la cuarentena, en el caso de la zona norte de Sudamérica, se caracterizó por una presencia fuerte de incendios forestales. Estos incendios pueden ser tanto naturales como producidos, por ejemplo, mediante actividades agrícolas o actividades de expansión de la frontera agrícola y ganadera. Aquí vemos cómo en el periodo antes de la cuarentena ya existían un gran número de incendios en la cuenca de la Orinoquia, que corresponde a la zona oriental de Colombia, Venezuela y también la cuenca del Valle del Magdalena en la región Caribe. Las trayectorias inversas en azul nos muestran el aporte de estos incendios en Medellín y en Bogotá, que fue bastante fuerte y originó que se lograran o se tuvieran que implementar estados excepcionales de alerta por mala calidad del aire en estas ciudades antes de la cuarentena. En la cuarentena estricta, el número de incendios se mantuvo e incluso fue mucho más fuerte, se incrementaron, mientras que en la cuarentena con exenciones, el número de incendios disminuyó considerablemente. Se pueden ver también el aporte de las trayectorias inversas, donde ya a nivel de la cuarentena con exenciones baja su significancia. Algo similar se observa con el contenido de carbono orgánico desde el instrumento satelital, donde vemos en este periodo antes de la cuarentena un aporte considerable de materia orgánica proveniente de quemas forestales, se mantiene durante la cuarentena estricta y es mucho más bajo en el periodo de cuarentena con exenciones. Se identificaron como los mayores periodos de aporte de quema de biomasa, marzo 20 a abril 1 y abril 14 a mayo 1. Esto significó un impacto fuerte en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera, especialmente en material particulado, que de alguna forma contrarrestó el beneficio que se vio por la cuarentena debido a la disminución de las actividades económicas, como veremos más adelante. Bueno, entonces veamos algunos resultados. Si comparamos las concentraciones que teníamos antes de la cuarentena, que dijimos, teníamos no solo el aporte de las emisiones locales, el tráfico, las fuentes móviles, las fuentes industriales, chimeneas, fuentes de área, material suspendido, sino que además, como vimos por información satelital, teníamos un gran número de incendios activos que aportaban masa de aerosoles a las ciudades principales. Comparamos las concentraciones con las de la cuarentena estricta, vemos que hubo un mejoramiento de las condiciones ambientales. Aquí vemos que hubo una reducción del 60% en las concentraciones de dióxido de nitrógeno, 44% en las concentraciones de PM10 y 40% en las concentraciones de PM2.5. Sin embargo, y a pesar de que se dio paso durante la cuarentena con exenciones a que muchos sectores económicos estuvieran de nuevo
en la calle estuvieran de nuevo realizando sus actividades y hubiera más tránsito, más gente, más producción, se vio que la reducción con respecto al periodo antes de cuarentena fue mucho más alta en el periodo de aislamiento preventivo obligatorio con excepciones, alcanzando reducciones del 62% en la concentración de NO2, 58% en la concentración de PM10 y 69% en la concentración de PM2.5. Esto debido a que, como vimos, durante este periodo de cuarentena con excepciones, ya el impacto de los incendios fue mucho menor, por no decir que no significativo. Esto nos demuestra que a pesar de la reducción en emisiones, como nunca antes tal vez había sucedido en estas ciudades por el fenómeno de la pandemia, esta reducción o este beneficio se contrarrestó en parte por los incendios forestales que siguieron sucediendo, como dijimos, tanto en forma natural como en forma inducida por el hombre. Por aquí podemos ver algunas de las cifras que se mostraban en el gráfico anterior. Si miramos las concentraciones del material particulado 2.5, que es el de mayor problemática tanto en Bogotá como en Medellín, vemos, por ejemplo, que en el periodo antes de la cuarentena teníamos una concentración típica de unos 30 microgramos por metro cúbico. Durante la cuarentena estricta disminuyó en Bogotá a 20 microgramos por metro cúbico y durante la cuarentena con exenciones tenemos una concentración de 8 microgramos por metro cúbico. Esta es una concentración promedio entre la estación de fondo y la estación de tráfico. Estos son niveles muy bajos que no es fácil verlos en la ciudad. Algo similar sucedió en Medellín. Antes de la cuarentena teníamos concentraciones entre 40 y 50 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Luego en la cuarentena estricta se tuvo un promedio de 25 microgramos por metro cúbico, o sea, la mitad. Y luego en la cuarentena estricta con exenciones se llegó a concentraciones tan bajas como 16 microgramos por metro cúbico entre la estación de fondo y la estación de tráfico. Eso representó disminución del 35% en la cuarentena estricta y alrededor del 75% en la cuarentena con excepciones en Bogotá, y en el caso de Medellín, 50% en la cuarentena estricta y 62% en la cuarentena con excepciones. Aquí podemos ver en los gráficos, si arrancamos por PM2.5, entonces vemos las concentraciones antes de la cuarentena. Estos picos representan el aporte de los incendios forestales. Una vez esos incendios ceden paso, comenzamos a ver el descenso, que es muy pronunciado y se logran concentraciones muy bajas, como ya hemos mencionado. Algo similar sucede en Medellín, aunque las concentraciones suelen ser más altas que en Bogotá. En el caso del PM10 vimos algo similar, también vemos reducción, unos picos asociados también a los incendios forestales, luego reducción, un poco más de variabilidad. Aquí en el caso de Medellín similar, y en el caso de N2 es un poco diferente con respecto al material particulado, dado que no es tan notable el efecto de los incendios en el dióxido de nitrógeno. Es más notable el efecto de las fuentes móviles antes de la cuarentena, en la cuarentena estricta y luego en la cuarentena con exenciones, donde se ven incluso incrementos en las concentraciones de N2 debido a un mayor volumen de tráfico. Otro análisis que se hizo fue la reducción de contaminantes a largo plazo. Para este propósito, se compararon las concentraciones de los 3 periodos antes de la cuarentena, cuarentena estricta y cuarentena con excepciones, con respecto a los mismos periodos en los años 2015 a 2019. Se hizo la diferencia de las concentraciones y se encontró que la reducción de dióxido de nitrógeno fue del 50%, la reducción del PM10 32% y la reducción del PM2.5 del 9% cuando se compara con la cuarentena estricta. Cuando comparábamos el periodo 2015-2019 al periodo 2020, durante la cuarentena con exenciones encontramos reducciones del 37% de NO2, 29% de PM10 y 19% de PM2.5. Esta comparación nos permite aislar el efecto de fenómenos meteorológicos, de la influencia meteorológica que
pudiera explicar algunas de las reducciones que veíamos durante el periodo antes de la cuarentena, cuarentena estricta y cuarentena con excepciones. Aquí están los datos del satélite Tropomi, donde se ve igualmente la reducción en dióxido de nitrógeno troposférico. Este fue un indicador que se utilizó a nivel mundial para mostrar el efecto de la cuarentena en la calidad del aire. Se ve entonces en estos puntos las concentraciones de NO2 expresadas en moléculas por centímetros cuadrados antes de la cuarentena, durante la cuarentena estricta y en la cuarentena con exenciones. Como se explicó más atrás, en el caso del NO2 hubo una reducción muy fuerte durante la cuarentena estricta, del 82% en Bogotá, 37% en Medellín, y luego la cuarentena relajada, el 90% en Bogotá, la cuarentena con excepciones, y 19% en Medellín. El N2 sabemos que está asociado a procesos de combustión, en especial por el tráfico rodado, vehículos pesados a diésel. Comparando mediante la información que se tenía satelital, se comparó días donde se presentaron altos focos de incendios, 647 incendios por día, con respecto a días donde hubo bajo número de los mismos, menor a 100 incendios por día o focos de incendio. Se comparó en este caso entonces la diferencia en los diferentes contaminantes NO2, PM10 y PM2.5 para las 4 estaciones. Lo que encontramos es que durante esos días, al comparar las concentraciones, hubo reducciones de 20 microgramos por metro cúbico en la concentración de PM2.5 en Bogotá y un porcentaje o un dato muy similar en la concentración de Medellín. Esto nos lleva a expresar que el aporte de los incendios forestales fue alrededor de 20 microgramos por metro cúbico de PM2.5. Y especialmente durante los periodos que mencionamos de marzo 20 a abril 1 y de abril 14 a mayo 1. Aquí vemos en la foto un panorama de lo que fueron los incendios en la costa Caribe que fueron atendidos por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, pero que debido al alto número de focos que se presentaron en este año, era difícil su intervención y su control. Otro fenómeno que también tuvo lugar durante la cuarentena fue la intrusión de polvos del desierto del Sahara. Esto se reportó no solo en Colombia, sino en la parte norte de Sudamérica, en el Caribe, en México, que es un fenómeno que sucede cada año, pero este año tuvo circunstancias atípicas y lo que se vio en las concentraciones que captaron las redes de monitoreo en Colombia es que hubo un incremento de 48 microgramos por metro cúbico en la concentración de PM10, es decir, un incremento del 130% en las concentraciones de los días previos, tanto en Bogotá como en Medellín. En este caso, estamos hablando de material principalmente grueso, material particulado menor a 10 micrómetros, diferente al aporte de los incendios, que sí veíamos el efecto muy claro en el PM fino de 2.5 micrómetros de diámetro. Finalmente quisimos colocar nuestro estudio en contexto, para eso se revisaron otros estudios donde se hubieran hecho análisis similares de reducción en concentración de contaminantes atmosféricos, que se encontró que la reducción de contaminantes en Bogotá y Medellín durante la cuarentena fueron superiores a ciudades de Asia, Europa y Norteamérica. Esto por cuanto se tuvieron fuentes adicionales en la mayoría de ciudades. La cuarentena significó la reducción en las emisiones de las fuentes móviles, de las fuentes fijas, de las fuentes de área, que posiblemente no se vieron afectadas por fenómenos regionales como los incendios forestales, que fue el caso de Bogotá y Medellín. La reducción del PM2.5, particularmente en Bogotá, como se ve en esta gráfica, durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio, con exenciones, fue mayor que en otras ciudades del mundo, que lo hemos mencionado, se debió principalmente a el descenso en el número de focos activos de incendios y seguido también o acompañado
de la reducción en las emisiones locales por el aislamiento obligatorio. Bueno, como conclusiones tenemos que al igual que en distintas regiones del mundo, la cuarentena debido a la pandemia por COVID-19 representó una mejoría en la calidad del aire en Bogotá y Medellín, y otras ciudades colombianas experimentaron la misma situación. Sin embargo, esta mejoría solo fue visible cuando cesaron los incendios forestales y agrícolas de la región Caribe y la cuenca del Orinoquia, típicos durante los primeros meses del año. Es decir, que el aporte de las emisiones locales, si bien contribuyó en gran medida al mejoramiento de las condiciones de calidad del aire, el aporte de esos incendios también fue bastante decisivo para que las condiciones mejoraran. Las acciones implementadas durante la pandemia, como el teletrabajo y el uso masivo de la bicicleta, acompañadas de una movilidad con menores emisiones, podría llevar a ciudades colombianas a gozar de una buena calidad del aire y cumplir eventualmente los estándares de la Organización Mundial de la Salud. También hay que tener en cuenta, obviamente con lo que hemos mencionado, que hay que hacerse un trabajo, no solo a nivel regional, sino nacional e internacional, con respecto al control de las quemas agrícolas y forestales, que muchas veces son transfronterizas y requieren de un manejo especial. Bueno, muchas gracias por su atención y aquí dejamos el link en el cual se puede descargar el estudio que hemos presentado en esta presentación. Hasta luego. Muchísimas gracias a don Jorge por su presentación. De nuevo recordarles a todas las personas que nos están viendo a través de los perfiles de Facebook de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión que nos pueden hacer sus preguntas a través del link que se está transmitiendo ahorita en vivo o también por el chat de Zoom para poderlo hacer en el bloque final. Para cerrar esta actividad vamos a escuchar al académico José Félix Rojas Marín, quien es académico con formación en química ambiental, tuvo su bachillerato y licenciatura en química de la Universidad de Costa Rica, posteriormente logró su maestría académica en química en la Universidad de Costa Rica, ha participado en proyectos a nivel nacional e internacional. Entre estos proyectos está la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la OCEPA, con la Universidad Autónoma de México y también es consultor para proyectos ambientales del BIP. José Félix actualmente es docente de la carrera de Ingeniería en Gestión Ambiental en la Escuela de Ciencias Ambientales, desarrolla sus proyectos de investigación en el Laboratorio de Análisis Ambiental y adicionalmente es participante técnico de la Red Nacional de Calidad del Aire. José Félix nos va a exponer sobre gestión y actualidad de la calidad de aire en Costa Rica. Bienvenido, José Félix, cuando guste. Únicamente le comento, yo aviso normalmente por el chat faltando 5 minutos, pero no sé si ustedes logran ver el chat por estar compartiendo pantalla, entonces cualquier cosa yo le puedo indicar. Gracias, Alan. Ok, está bien, gracias. Bueno, buenas tardes y un saludo a doña Laura y a don Jorge. Agradecerles por participar en esta actividad, compartir un ratito con nosotros y con la comunidad científica y la sociedad en Costa Rica. Para nosotros es fundamental la promoción de este tipo de temas, pues lo que es calidad del aire en Costa Rica es algo relativamente nuevo, entre comillas, si lo comparamos con otras matrices ambientales como el agua, como los residuos sólidos, el suelo, que pues si bien en Costa Rica sí ha tenido pues mayores avances y se ha trabajado desde hace mucho tiempo. La calidad del aire en Costa Rica, si bien tuvo sus inicios, primeros pasitos hace 30 años, más de 30 años, pues en los últimos 15, digámoslo así, 15, 20 años es donde ha venido más acelerando sobre este tema y donde se le ha empezado a dar un poquito más de importancia con relación a otros temas ambientales. Entonces, yo lo que quiero es pues compartir con ustedes un poco cómo es que se hace esa gestión de la calidad del aire en Costa Rica y qué cosas han salido a partir de esa gestión, ¿no? Qué retos importantes tenemos nosotros todavía como país, que nos hace falta, ¿verdad? En qué cosas pues estamos trabajando bien y nos gustaría pues avanzar en otros proyectos pues también a nivel colaborativo, a nivel regional. Bueno, ahora que mencionó doña Laura el tema del proyecto Arcal, pues nosotros también estamos participando en esa iniciativa. Y la idea pues es expandir poco a poco más el conocimiento sobre este tema en nuestra sociedad, que la gente pues también entienda un poco cuál es la importancia de medir la calidad del aire, de tener una buena calidad del aire, de cómo podemos tener
a futuro un mejor país del que tenemos actualmente, y que el tema de calidad del aire pues es un tema complicado y difícil, y por lo menos en mi experiencia yo lo he visto así en comparación con otras matrices ambientales. Y bueno, yo les quiero pues nada más rápidamente compartir un poco qué es lo que se ha estado haciendo en nuestro país, y después, si alguien tiene alguna consulta, pues con mucho gusto podremos atenderla. Pues muy rápidamente, para las personas que nos estén viendo en este momento, nada más déjenme esconder aquí esto. Ajá, ahora sí. Pues la dinámica de la contaminación del aire pues es sumamente compleja. Pues hay una serie de distintos tipos de fuentes que están contribuyendo a que se dé una calidad del aire en el país, en una región, perdón. Y ahí tenemos diferentes tipos de fuentes, como fuentes naturales, fuentes de área, fuentes estacionales, fuentes móviles, que generan una variedad, una amplia gama de contaminantes del aire. Y bueno, esos contaminantes, pues la importancia de conocer cuáles son y en qué concentración están, pues es por la afectación que puedan tener sobre principalmente la salud de las personas, y también otros impactos indirectos como afectaciones a los diferentes ecosistemas que nos rodean. Entonces, bueno, tenemos diferentes contribuciones dependiendo en qué tipo de región nos encontremos, qué tipo de uso del suelo se esté dando, y también vamos a tener una variedad de contaminantes que van a depender, como lo mencioné, de las diferentes fuentes que estén aportando, ¿verdad? Y ahí podemos tener diferentes tipos de contaminantes, pues contaminantes primarios, que son los que se emiten directamente de una fuente, ya sea estacionaria, ya sea natural, ya sea una fuente móvil, así como contaminantes secundarios, donde tenemos pues contaminantes que no se emiten directamente de alguna fuente, sino que se forman a través de reacciones químicas en la atmósfera, principalmente en la troposfera. Y bueno, ahí tenemos una dinámica muy importante, que es la dinámica que hay entre la emisión y el receptor de esa contaminación. Entonces, al final tenemos una emisión de contaminantes en una fuente. Esos contaminantes pues viajan, se transportan y transforman en la atmósfera y llegan hasta un receptor de interés, y pues ese receptor al final va a percibir una calidad del aire, o lo que nosotros llamamos también como una imisión de contaminantes, que va haciendo la suma y la contribución de todos los contaminantes que se generan en las diferentes fuentes en los alrededores, y pues también la contribución de otros contaminantes que vienen transportados desde otras regiones. Por eso el tema también de la meteorología es de suma importancia, pues también nos determina mucho esta dinámica de la contaminación del aire. Ahora, como podemos tener diferentes tipos de fuentes, una herramienta muy importante a utilizar cuando uno quiera analizar esta dinámica, pues son los inventarios de emisiones, que nos permiten conocer un poco cuáles son las fuentes más importantes de contaminantes del aire, y eso nos permite un poco orientar política pública, pues determinar dónde es necesario generar o no pues regulación. En el caso de Costa Rica, pues, es un país pues muy distinto en algunas cosas a otros de la región. Nosotros no nos caracterizamos por ser un país pues 100% industrializado, y pues no tenemos, por lo menos a nivel del área metropolitana, pues la afectación por quemas, incendios forestales no es tan alta como si se da en otros países, como ya explicó don Jorge, o también como explicó doña Laura en el caso en Argentina. Pues nosotros no tenemos ese tipo de episodios, tenemos otros causados principalmente por los volcanes. Somos un país con una actividad volcánica importante, así como otros fenómenos naturales como los polvos del Sahara, que ustedes también mencionaron. Pues nosotros también tenemos ese tipo de afectaciones. Pero si vemos la parte antropogénica del último inventario, pues decirlo así, oficializado, que actualmente estamos trabajando en una actualización, pues las fuentes móviles, en el caso nuestro, siguen siendo pues la fuente más importante, ¿verdad? Seguida de las fuentes de área y después de las fuentes fijas. Entonces, por supuesto, mucho de lo que suceda con estas fuentes móviles pues impacta o determina la calidad del aire que observamos por lo menos en el área metropolitana, que como más adelante pues voy a mencionar, pues es donde se concentran los esfuerzos de monitoreo de calidad del aire. Ahora, en cuanto a contaminantes, pues podemos monitorear muchas sustancias, así como en el agua usted podría analizar miles de cosas, también en el aire se puede hacer. Obviamente esto no es factible ni es práctico, entonces
normalmente en monitoreo lo que nosotros seleccionamos pues son contaminantes que están establecidos como criterio, o sea, sirven para determinar la calidad del aire en una zona, en una región, y de forma complementaria también podemos monitorear otros contaminantes que se conocen como los tóxicos peligrosos, que si bien no están del todo 100% presentes en las diferentes ubicaciones donde se hace monitoreo, pues dependiendo de las circunstancias pueden aparecer y pueden ameritar hacer campañas de monitoreo para determinar en qué concentraciones están. Pues ya sabemos que estos tóxicos del aire pues tienen afectaciones a la salud también importantes comparados a los contaminantes criterio, que son 6 tipos de contaminantes distintos, ¿verdad? El monóxido de carbono, que sabemos que es un indicador de mala combustión, el ozono, que es un contaminante secundario que se forma a partir de algunos de estos que son contaminantes primarios, como los óxidos de nitrógeno y también los compuestos orgánicos volátiles. Y tenemos el dióxido de azufre, que pues en el caso de Costa Rica, la concentración de azufre en los combustibles pues ha ido bajando con el tiempo, y quizás uno de nuestros principales aportes son pues las fuentes de origen volcánico, dado que estamos rodeados de ellas. Las partículas es una de las cosas que también son de gran interés, ya que tienen importantes afectaciones a nivel de salud pública. Los óxidos de nitrógeno, que sabemos que en parte provienen de procesos de combustión, y pues en la lista pues todavía se mantiene el plomo como un metal pesado presente como un contaminante criterio, y que normalmente se analiza dentro de las partículas, ¿verdad? Y pues como les mencionaba, las partículas uno puede clasificarlas de acuerdo a su tamaño. Pues históricamente en monitoreo y en temas de salud pues se ha concentrado en 2 tamaños, PM10 y PM2.5, o sea, eso se refiere al diámetro aerodinámico de las partículas, y pues mucha de la investigación pues ahora se concentra en fracciones más pequeñas, PM2.5, incluso PM1, que ya también pues hay instrumentación que está permitiendo medir cada vez partículas más pequeñas, y la importancia de esto es que ellas pueden penetrar hasta lo más profundo de nuestro sistema respiratorio, depositarse en alvéolos pulmonares, y pues si contienen algún otro contaminante, si transportan otro contaminante, un metal pesado, un COP, pues eso rápidamente entra al torrente sanguíneo y se distribuye dentro del cuerpo. Entonces cada uno de esos contaminantes pues va a tener afectaciones directamente sobre la salud. En el caso de los contaminantes criterio, pues van más directamente al sistema pues respiratorio, cardiovascular también. Y si nos vamos a los que son tóxicos del aire, donde tenemos sustancias orgánicas principalmente y metales pesados, pues muchos de ellos cuando ingresan al cuerpo pues se distribuyen en diferentes órganos y pueden llegar a generar afectaciones tanto a corto como a largo plazo. Algunos de estas sustancias pues son también reconocidos cancerígenos, y de ahí la importancia de conocer a través de los inventarios de emisiones pues qué cantidades se están generando de este tipo de sustancias. Ahora, ¿cómo es que se maneja pues la calidad del aire en nuestro país? Bueno, el modelo por el que nosotros hemos ido apostando es un modelo que se basa en 4 pilares, en lo que es monitoreo de calidad del aire y monitoreo de las emisiones en diferentes tipos de fuentes, cuyo propósito es ver cumplimiento en la normativa. Tenemos los inventarios de emisiones también como otro pilar fundamental, que sirve para identificar cuáles son los principales emisores, para identificar dónde podrían haber oportunidades de mejora, de que sean mejoras tecnológicas, incentivar, ¿verdad? Y también sirve para retroalimentar pues, la normativa en general, ¿verdad? Y eso nos permite orientar hacia dónde pues, deben ir las regulaciones de acuerdo a cuáles son los mayores emisores, o los que por el momento están utilizando tecnologías que no son tan pues, ambientalmente amigables. Tenemos lo que son las regulaciones o la normativa en general, que en este caso pues Costa Rica sí ha venido avanzando mucho en los últimos años. Pues nuestras primeras regulaciones en calidad del aire y en el tema de emisiones en fuentes fijas nacieron ahí por el año 2001, 2002, se fueron dando las primeras regulaciones, y actualmente ya contamos con casi 15 diferentes tipos de reglamentos orientados principalmente a la parte de emisión. O sea, Costa Rica ahora pues ya hay regulación para calderas, hornos, hornos cementeros, hornos de fundición de vidrio, incineradores. Ya tenemos pues una amplia gama de reglamentos que permiten regular estas fuentes, y que pues de alguna u otra manera sirve para determinar si se están cumpliendo o no, para velar porque se cumplan los límites de emisión que están en nuestros reglamentos de calidad del aire. Y pues otra cuarta componente en la que apenas el país pues estamos incursionando y trabajando en el caso de
de modelación de calidad del aire. Pues a futuro queremos trabajar en pronóstico en tiempo real. Es algo que, pues, que todavía tenemos algunas limitaciones en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Y pues utilizar pues mucha de esta información para lo que es ordenamiento territorial, ¿verdad? Utilizar pues la modelación de calidad del aire también a la hora de generar planes reguladores en los municipios y generar la figura de cuenca atmosférica, que nos puede servir mucho en la parte de ordenamiento. Ahora, pues este modelo pues nos ha permitido generar algunos productos como el primer programa para la mejora de la calidad del aire en el área metropolitana, que pues este programa busca también actualizarse. Un poco de lado pues, se ha ido dejando este tipo de cosas, pues nosotros tratamos desde la universidad de impulsarlas, y a futuro pues queremos también que este modelo de gestión de calidad de aire esté integrado con todo lo que es todo lo que es cambio climático, lo que se trabaja en cambio climático en el país. Pues como ya sabemos, muchos de los modelos actuales modernos pues buscan trabajar calidad del aire y cambio climático de la mano. Históricamente pues se manejaban muy separados y ahora sabemos de que hay una relación bastante importante entre ambos. Sabemos de que pues una mala calidad pues la mala calidad del aire también nos genera algunas cosas que son sustancias con algún poder radiactivo en la atmósfera, y también sabemos que el cambio climático, el calentamiento global pues produce o acelera algunas reacciones químicas en la atmósfera y nos podría generar una mayor cantidad de otros contaminantes. Entonces pues es algo a lo que el modelo pues país busca. Tenemos también lo que es la conformación actual de la red de monitoreo de calidad del aire. Pues en Costa Rica, a diferencia de muchos otros países, por lo menos que yo he conocido en este tiempo, el tema de calidad del aire pues lo tiene el Ministerio de Salud, en el caso de Costa Rica, no tanto el Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Salud pues a través del apoyo que tiene de diferentes municipios, como la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Belén, la de Desamparados que nos está colaborando, la de Escazú, y pues se han logrado ubicar estaciones de monitoreo, pues en algunos casos nos dan apoyo con insumos que se necesitan para el monitoreo, para la red, y también otras organizaciones como pues Recope, pues la misma universidad a través del Observatorio Vulcanológico, pues también han aportado estaciones de monitoreo, así como la universidad también, y eso nos ha permitido pues crear una red bastante robusta, que pues todavía está en mejora continua, y el papel de la universidad pues va siendo como en la parte técnica, ¿verdad? Nosotros nos encargamos en todo lo que es la operación de la red de monitoreo, en lo que es la generación de los indicadores, y pues ya después en la elaboración de los informes que junto con el Ministerio de Salud pues se hace para tener datos, información que respalde o que sirva para respaldar las decisiones políticas hacia dónde tomar, orientar nuestros esfuerzos por mejorar la calidad del aire. ¿Cómo se hace el monitoreo actualmente? Bueno, en Costa Rica tenemos 3 tipos de redes. Tenemos una red de tipo manual para lo que es monitoreo de partículas. Tenemos una red de monitoreo pasivo para gases, principalmente dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, y recientemente estamos incursionando en el ozono también. Y tenemos una red automática, que es la más reciente, y donde ya hemos incorporado algunas estaciones gracias a las contribuciones de las diferentes instituciones, y hemos podido también pues contar con equipo automático para generar datos en tiempo real, ¿verdad? Porque históricamente lo que hemos tenido son equipos de monitoreo manuales, como el que ustedes ven en la foto, para el monitoreo de partículas, pues, que son equipos de referencia y todavía se siguen utilizando. Pues muchos de estos equipos lo que hacemos es recolectar las partículas en filtros, y las partículas las llevamos al laboratorio y las analizamos y hacemos estudios de especiación, ¿verdad? Para metales, iones, para algunos tóxicos del aire como los HAPs, entre otras sustancias. También recientemente estamos trabajando en carbono orgánico y carbono elemental, gracias a un equipo que se adquirió para este fin. Entonces contamos alrededor de 10 estaciones distribuidas en el área metropolitana. Pues el área metropolitana es donde se concentra la industria y la población, cerca del 55%, entre 55 y 60% de la población se concentra ahí, al igual que la industria. Entonces, pues, mucho del esfuerzo del monitoreo está orientado en esa área. Para lo que es, pues, muestreo por difusión pasiva, pues utilizamos unos tubos que, dependiendo del contaminante que nos interese, pues cada tubo
lleva impregnado por dentro una sustancia que nos permite capturar el gas de interés y llevarlo al laboratorio y analizarlo. Pues la desventaja del monitoreo pasivo es que solamente nos da pues promedios integrados en 22, 21 días, que es lo que hacemos nosotros. En el caso de las partículas, con los equipos manuales son monitoreos de 24 horas, integrados de 24 horas, o sea, no sabemos qué pasa en horas de la mañana o en horas de la tarde. Esas son las partes de las desventajas que tenemos con estas metodologías. La red pasiva sí es una red bastante extensa. Solo en el cantón de San José, el cantón central de San José, tenemos cerca de 28 puntos distintos ubicados en la ciudad. Y así tenemos también en Belén y tenemos en Escazú y vamos poco a poco ampliando esa red pasiva. Pero con la incorporación de las redes automáticas ya eso nos permitió empezar a contar con monitoreo en tiempo real, ¿verdad? Y tener datos en línea. Entonces, en este momento tenemos cerca de 4 estaciones en este momento funcionando y una estación que ya está por funcionar a inicios del próximo año, si Dios quiere. Y esas estaciones pues fueron aportadas por el Ministerio de Salud, por Recope y también por la Universidad Nacional. Entonces, pues con esas estaciones las hemos distribuido en el área metropolitana principalmente. Tenemos una estación que pertenece al Observatorio Vulcanológico que está hacia el noreste del país, cerca de donde está un volcán importante, como es el volcán Irazú, que cuando pues entró en actividad y se dan las erupciones, pues esta es la primera estación que detectaba cuando la pluma de volcánica iba hacia el área metropolitana, ¿verdad? Esto dependiendo de las condiciones meteorológicas. Pues con estas estaciones pues tenemos monitoreo en tiempo real para muchos contaminantes, no solamente a criterio, ya hemos ido incorporando otras cosas como carbono negro, como Vetex, y pues ahora recientemente a través de Recope se adquirió una estación automática para monitorear tóxicos del aire, principalmente compuestos orgánicos volátiles. Es un sistema que tiene un detector de masas en tiempo real, entonces eso también ha ido ampliando poco a poco la red de monitoreo, ¿verdad? Y en la red de monitoreo, tanto manual, como automática, como pasiva, pues también tenemos aseguramiento y control de la calidad. Los resultados tienen que estar respaldados, entonces, por supuesto que se han hecho grandes esfuerzos para contar con gases de calibración, equipo para hacer las verificaciones del calibrador de flujo dinámico. Hemos participado en estudios de intercomparación, ¿verdad? Participamos en uno que se organizó a nivel, a nivel regional, pues de lo que es Centroamérica solo participó Costa Rica y también participó pues Brasil, participó Argentina, Chile, Colombia. Entonces fue una muy bonita oportunidad para compararnos con otros países y se hizo en monóxido de carbono y en el estudio salimos muy bien, de hecho, con 3 estaciones que sometimos a la participación. Entonces eso también es importante para respaldar la información que se genera. Ahora, solo para mencionar pues algunas de las cosas que nos han permitido generar la red de monitoreo en cuanto a conocimiento. Uno de ellos ha sido el impacto que tiene el fenómeno de polvos del Sahara en nuestro país, que sabemos que es un fenómeno que se da pues todos los años, en algunos otros años, como mencionó Jorge, pues en menor o mayor grado, pues eso depende mucho de cómo se mueva esta masa de aire seco que viene desde el desierto. Y este año, pues en particular, pues como ya mencionó Jorge, tuvimos un año atípico y la afectación sí fue mayor, por lo menos en el caso nuestro, el evento de este año, pues ha sido el más importante registrado y como ustedes pueden ver en la foto, pues sí tuvimos una afectación en el área metropolitana bastante importante y eso se reflejó también en las estaciones de monitoreo, tanto manuales como automáticas, ¿verdad? En las estaciones manuales, ahí podemos observar un poco cómo se nota el cambio en la coloración de las partículas, ¿verdad? Una indicación visual de que estamos bajo el evento, ¿verdad? Entonces los compañeros que andan en la red, pues al ver el cambio en partículas, pues obviamente junto con los satélites, pues nos dábamos cuenta que estamos bajo la influencia y pues va a ser muy interesante ver los análisis químicos que se van a hacer sobre estas partículas, que ya estamos haciendo, de hecho, las partículas que se recolectaron, para ver cómo cambia también la composición de las partículas. Eso es algo muy importante porque también puede impactar los efectos sobre la salud. Y si vemos las estaciones automáticas, por ejemplo, pues sí observamos un pico importante durante el día de mayor afectación y durante ese día, de hecho, se sobrepasó la norma nacional para partículas PM2.5 y también para PM10. Así tuvimos un impacto importante de este fenómeno que se sostuvo durante todo el día. ¿Verdad? Entonces,
una de las ventajas que tuvimos, pues digámoslo así, en este año en particular fue que al tener el tema COVID, pues mucha de la población pues estaba confinada en sus casas y no salía pues, a la ciudad, no hacía hacer ejercicio tan a menudo como lo hacían en otras ocasiones, entonces eso quizás contribuyó un poco a que la afectación en salud no fuera tan alta, ¿verdad? Igual si vemos las estaciones de monitoreo manual, también hubieron aumentos importantes en la concentración, tanto de partículas PM10 como de PM2.5, entonces los niveles pues sí se elevaron en los momentos en que estuvimos bajo la influencia del Sahara, ¿verdad? Otro estudio interesante que vimos este año, muy similar a lo que don Jorge presentó en algunas cosas, pues nosotros también vimos un cambio importante en la calidad del aire cuando pues se iniciaron las medidas de restricción por la pandemia del COVID-19 y en algunos casos, como en la red de monitoreo pasivo, pues si comparamos con el 2019, sí vimos una disminución importante en la mayoría de los sitios de monitoreo, en este caso de dióxido de nitrógeno. Pero si vamos al monitoreo automático de dióxido de nitrógeno, ahí es donde vemos lo más interesante, ¿verdad? Porque podemos relacionar no solamente esto en el tema de las restricciones, sino también un poco el comportamiento humano, ¿verdad? Si vemos en la gráfica, pues cuando se dio la declaratoria de emergencia, cierre de fronteras, empezó a bajar la concentración, ¿verdad? Cuando se suspendió el ciclo lectivo en las escuelas y en las universidades, empezó a caer la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿verdad? Se empezó a dar una mayor restricción en la circulación vial, pero justo cuando empezó a anunciarse un aumento en esas restricciones previo a la Semana Santa, se dio un súbito aumento en la contaminación, ¿verdad? Y pues todos los que, en este país, los que estuvimos presentes, pues sabemos de que cuando se dio ese anuncio en televisión, todos los supermercados y la ciudad en general estaba con un alto tránsito vehicular, había embotellamientos en todo lado, que hasta las 9 de la noche... Perdón, Félix, 3 minutitos, perdón. Sí, claro. Como hasta las 9 de la noche, pues algunas personas llegaron a sus casas y había tránsito vehicular exagerado porque todo el mundo, ¿qué hizo? Cuando se anunció que iba a haber una mayor restricción, pues ir a sus casas, ir a los supermercados, comprar todo lo que se podía para tener en sus casas y no tener que salir durante los días de mayores restricciones. Entonces, claro, eso se reflejó en un aumento, en un pico en la generación de dióxido de nitrógeno, obviamente por fuentes de combustión tipo móvil. Y ya después de ese pico fue bajando la concentración, fue bajando aún más cuando ya hubo restricción vehicular total, ¿ya? Y cuando ya se dio el relajamiento de las medidas, empezó a aumentar otra vez la concentración, ¿ya? Entonces, fue muy interesante ese fenómeno que se dio en esos días de cómo cambió la concentración de este contaminante durante la época de restricción, confinamiento total que nosotros tuvimos, ¿verdad? En los meses de marzo a abril, ¿verdad? Igual en esta gráfica podemos ver un poco cómo afectó también, cómo se impactó esa concentración con el tema de restricción vehicular ampliada, ¿verdad? Y con y sin restricción. Entonces sí, esa afectación nosotros también la observamos en el país. Y con las estaciones, ya para ir finalizando, pues vimos un poco la dinámica que ocurría con los volcanes. Aquí ustedes pueden ver en las imágenes, pues algunos eventos que se dieron particularmente en el 2017. Tuvimos 2 eventos importantes en abril y en junio. En el caso de abril fue la erupción del volcán Poás y las condiciones meteorológicas dieron para que la pluma fuera directamente hacia el área metropolitana. Entonces, en ese momento tuvimos incumplimientos con la norma nacional de dióxido de azufre y lo mismo sucedió ese mismo año, entre mayo y julio, bueno, en junio más o menos, el 8 de junio, que se dio la erupción del volcán Turrialba. Entonces, ese año en particular, la pluma también apuntó hacia el área metropolitana y también se dio un aumento que fue detectado, fue registrado en las estaciones de monitoreo. Entonces, eso es parte de la importancia de contar con un monitoreo en tiempo real, ¿verdad? Y además, pues con los datos de calidad del aire se generan informes que nos permiten pues, ir analizando año con año pues, las tendencias que se van dando en partículas, que pues va disminuyendo por lo menos de tipo PM10. Vemos que en las de dióxido de nitrógeno, pues la concentración va aumentando más bien cada año. Y, pues mucho de esto se relaciona a lo que es el aumento en la flota vehicular, que todavía falta trabajar en eso. Y ya para finalizar, pues un poco de las fortalezas, debilidades, de los retos que nosotros tenemos como país. Pues nuestra red pues sí es bastante robusta, hacemos especiación, tenemos algunas pruebas acreditadas incluso bajo 10.025,
Tenemos un buen complemento con proyectos de investigación para monitorear otros contaminantes del aire como tóxicos, algunos proyectos de modelado de calidad del aire. En cuanto a debilidades, pues todavía nos falta un poco más en algunos contaminantes como el ozono. Nos falta equipamiento, fortalecer esa parte, en mejorar el apoyo a los inventarios, a la elaboración de los inventarios de emisiones. Eso pues ha recaído solamente en la universidad, entonces sí necesitamos más apoyo para generar con mayor frecuencia este tipo de herramientas, actualizar el plan de mejora de calidad del aire, incorporar otros actores como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el MINAE que se han ido quedando lamentablemente. Y uno de los retos más importantes, bueno, de las debilidades más importantes es la presentación de los datos en línea, ¿verdad? Hemos encontrado con algunos problemas en cuanto a la parte de poder poner esta información en un modo en que la población lo entienda. En Costa Rica ya tenemos un índice de costarricense de calidad del aire. Lo que nos falta es colocarlo en línea y ahí estamos tratando de resolver unos problemas técnicos con lo que es la transmisión de datos. Y a nivel de retos, pues todavía nos queda pues trabajar un poco más en lo que es garantizar el financiamiento de la red de monitoreo. Pues ahorita pues está dado más por contribuciones más que por una ley o algo que lo garantice de por vida. Y pues también incorporar mucho de esta información en lo que son los planes de ordenamiento territorial, en generar infraestructura para pronóstico de calidad del aire e integrar estos esfuerzos en calidad del aire con los de cambio climático. Entonces, traté un poco de resumirte todo lo que ha habido alrededor en cuanto a calidad del aire en nuestro país y qué es lo que estamos haciendo, que es muy importante que la sociedad conozca. Muchas gracias. Gracias a José Félix, al igual que los otros dos compañeros por esta exposición acerca de los datos para cada territorio. Ahora vamos a dar inicio al bloque de preguntas y respuestas. Para eso les solicitaría a doña Laura y a don Jorge que activen sus cámaras. Tenemos algunas preguntas por acá. Algunas son un poco más generales, otras van a ser más específicas. En la primera pregunta nos dicen, ¿es posible monitorear el aire desde mi casa? Por ahí tal vez, creo que esa es general, entonces no sé si alguna de las personas nos quiere responder o si los quieren ampliar. Si gusta, yo puedo iniciar y ahí los compañeros pues si quieren también colaborar, pues ahora eso es posible gracias al avance que ha habido tecnológico. Pues ahora tenemos lo que son los monitores de bajo costo, los sensores de bajo costo, que pues todavía no ha llegado pues a la tecnología lo suficiente a sustituir un monitor en tiempo real, digamos, de los que se utilizan en las estaciones actualmente, pero sí es suficiente como para generar información interesante, ubicar, por ejemplo, puntos calientes de contaminación del aire en ciudades, etcétera. Pero también ahorita se está utilizando también mucho en lo que es calidad del interior en las casas, ¿verdad? Sus monitores de bajo costo uno los puede usar en las casas y uno puede aprender. Eso pienso yo que es quizás una de las cosas más valiosas de este tipo de tecnologías, que le permite que la población también aprenda, conozca más lo que es la contaminación del aire, la importancia de la calidad del aire interiores, que puede ser incluso peor que la exterior. Y yo tengo uno en mi casa, por ejemplo, y uno nota cómo a diferentes horas del día, dependiendo de la ventilación, dependiendo de lo que uno está haciendo, pues se aumentan o bajan los niveles. Entonces, hay muchas cosas que desde la población se puede hacer, y ahora lo que es monitoreo comunitario, donde participa la población, que es algo importante, se están utilizando este tipo de sensores. Gracias, Félix. Tengo entendido que eso se llama ciencia ciudadana también, que es como involucrar a la población en resultados de una investigación. Excelente. La siguiente pregunta que nos hacen es, ¿el polvo del Sahara se mide igual que el humo de los carros? Ustedes me dirán si es posible o si se miden de forma distinta. No sé si ahí tal vez don Jorge, que me había mencionado el de los polvos del Sahara, nos podría ampliar. No, realmente pienso que José Félix tiene más experiencia en Centroamérica con este material. Nosotros solo lo hicimos a nivel satelital, pero nunca hemos medido el polvo. Ok. Perfecto. Pues no. Digamos, lo que son las técnicas de monitoreo de la contaminación en aire son muy diferentes. Por ejemplo, cuando usted quiere monitorear una fuente móvil, como un carro, o una fuente estacionaria, como una chimenea, ¿verdad? O una fuente de área, como un relleno sanitario, o incluso lo que es monitoreo de exposición laboral.
o calidad del aire. Eso es lo que hace un poco caro este tipo de mediciones. Específicamente para polvos del Sahara, pues en la presentación pues ahí mostré algunos de los equipos que se utilizan. Son equipos de alto volumen en algunos casos, o sea, trabajan a flujos de muestreo bastante altos y lo que hacen es absorber todo el aire que hay en los alrededores y capturarlos en un filtro para poder después analizar las partículas, pesarlas y determinar cuánta cantidad hay en el ambiente. Esa es una forma de hacerlo. Con los equipos automáticos pues se utilizan sistemas ópticos como lo que es sistemas láser por dispersión de la luz, y con eso también podemos ver en tiempo real cómo cambia la concentración, ¿verdad? Entonces esas son herramientas importantes para lo que son, generar lo que son contingencias ambientales o alertas a la población. Entonces sí, no se mide igual en un carro como cuando se mide en las estaciones de monitoreo que utilizamos actualmente. Félix, tal vez mientras hago la siguiente pregunta que va dirigida a los compañeros de Colombia y Argentina, quizá podríamos buscar una imagen de un alto volumen, porque puede ser que la audiencia que nos esté viendo no necesariamente esté familiarizada con este tipo de instrumentos, ¿verdad? Y tal vez en el tema, digamos, de medición del humo de los carros, creo que las personas podrían relacionarlo como con las mediciones que se hacen en RITEVE, Sí, claro. que se mide entonces como para que se entienda un poquito esta diferencia. Sí, en lo que es inspección vehicular, que recuerden que en el caso de Costa Rica, pues eso sí está dado por leyes y reglamentos de que solamente pues una empresa o en este caso una concesión lo hace. Ellos lo que hacen es que en las muflas de los vehículos introducen una sonda y eso va a un equipo que, por lo menos en nuestro país, lo que se miden son, dependiendo si es gasolina o diésel, si es gasolina lo que se miden son hidrocarburos totales, se mide monóxido de carbono, ¿verdad? Y se mide CO2. ¿verdad? En el caso de diésel, lo que se mide es opacidad como un indicador de partículas. En el caso de calidad del aire, no, ¿verdad? Como en la imagen que ustedes ven ahí, que es un equipo para monitoreo de partículas en el aire, en área ambiente, ya sea de 2.5 micras o de 10, lo que hace el equipo es que se coloca en un área abierta, que bueno, tiene que respetar ciertas condiciones de ubicación, dependiendo de cuál sea el objetivo de muestreo y distancia de algunos obstáculos. Y el equipo lo que hace es succionar el aire a través de él y en los filtros pues se recolectan las partículas y eso es lo que hace ese cambio de color, ¿verdad? El filtro originalmente es de color blanco y normalmente en las ciudades pues lo que se tiene es un color negro, ¿verdad? Básicamente por el hollín de las partículas que generan los procesos de combustión de los vehículos. Y durante el evento del Sahara, pues en este caso, al haber tanto polvo proveniente del desierto del Sahara, pues tomó una coloración más cafezuzca. O sea, eso no significa que no hay contaminación de los vehículos, sí la hay, pero este año en particular, al haber restricción vehicular, o sea, menos carros circulando, y al haber un evento de los más fuertes en los últimos 20, 30 años de polvos del Sahara, hizo que el filtro prácticamente fuera, no puedo decir en un 100%, eso lo vamos a saber con los resultados de los análisis que estamos haciendo, pero sí una muy buena proporción de esas partículas va a ser polvo proveniente de ese desierto. ¿verdad? Entonces, con este equipo uno puede determinar o puede medir la concentración de partículas durante esos eventos. ¿verdad? Y al igual con los automáticos, uno puede saber la cantidad que hay presente en el aire. En ese caso, ustedes lo van a saber por una cuestión de peso y por una caracterización que le hacen a esas partículas que quedan en el filtro. Sí, bueno, nosotros hacemos con la parte de especiación, y creo que un poco lo mencionó doña Laura, y pues ella a través del proyecto ARCAL, pues también lo estamos haciendo, que es lo que es atribución de fuente. O sea, hacemos un análisis de especiación, analizamos la fracción orgánica, la fracción inorgánica, se hace un balance de masa. Bueno, hay diferentes técnicas para hacer esto y se hace lo que se llama un source appointment, que es determinar cuáles son las posibles contribuciones de los diferentes tipos de fuente, ¿verdad? Si es de origen crustal, si viene de procesos de combustión, si viene de aerosoles marinos. Entonces, con eso podemos determinar cómo cambió esas contribuciones de diferentes fuentes durante el evento de polvos del Sahara. Entonces, por supuesto que nosotros esperamos de que esa contribución natural sea mucho mayor durante los días en los que se dio esa afectación.
Perfecto, muchas gracias, Félix. Tal vez María pueda complementar lo que dice... Claro, por favor, claro. El compañero, que en realidad cuando, digamos, se complementan el análisis químico propio de los filtros, que da como una idea de una huella digital de las fuentes que lo emiten, se complementa esa información con información satelital para complementar este tema de las plumas regionales con el aporte local. Es una metodología complementaria. Excelente, muchísimas gracias, doña Laura. También quisiera agregar algo, María, claro, si es posible. Claro, mejor. Yo creo es muy oportuno los análisis que van a hacer José Félix. Nosotros tuvimos una situación similar aquí en Colombia, como les mostré yo en el estudio que hicimos. Durante el periodo de confinamiento teníamos aún en el aire exterior pues altas concentraciones de material particulado y pues digamos que el mensaje de la población, si no esos estudios decían, pero fíjense que los vehículos no son los que contaminan entonces, decía la gente, porque están guardados los vehículos, están guardados todos los carros y aún sigue la contaminación. Entonces comenzó a circular un mensaje de que las restricciones que se hacen en Colombia para los vehículos pues no deberían hacerse porque no son la fuente de contaminación. Entonces, hasta que se hicieron los estudios y era difícil decirle a la gente, mire, lo que pasa es que estamos teniendo un efecto regional de incendios que están ocurriendo a miles de kilómetros de distancia, pero están afectando la calidad del aire en los centros urbanos. Esos estudios de composición química son fundamentales para que la autoridad ambiental pues, pueda dar un mensaje certero, un mensaje oportuno, y que no después se pierdan muchos esfuerzos, ¿no? Aquí se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de desincentivar el uso del vehículo particular y si la gente no entiende qué es lo que pasa, dicen, no, pero el vehículo no es el que contamina, como estaban diciendo ustedes con el aporte local más el aporte del polvo del Sahara. Gracias, don Jorge. Por acá nos preguntan, para el caso de Colombia y Argentina, ¿se monitorea la calidad del aire en zonas rurales? Y si esto ocurre, ¿qué tan grande es la diferencia a nivel de calidad que se puede encontrar en áreas urbanas a áreas rurales? El que guste empezar. Yo contesto. La diferencia es muy importante. El objetivo de medir en áreas rurales es justamente mirar esos compuestos que no son emitidos por las fuentes propias urbanas. Por ejemplo, nosotros en Argentina tenemos toda la ciudad de Buenos Aires, está rodeada de toda una serie de actividad agrícola que se utilizan compuestos nitrogenados, que se utilizan fertilizantes. Entonces, la problemática de la contaminación del aire en los centros periurbanos, en lo que sería el borde de la ciudad lindante con el campo, es totalmente diferente. Entonces, no solamente en términos de la cantidad que se mide, que por supuesto en áreas rurales es mucho menor, sino en tiempos de la diferencia de la composición química. Esa información es muy útil y se utiliza para evaluar justamente qué es lo que ingresa a las ciudades, qué es lo que sale de las ciudades. Las ciudades, por otra parte, es un foco concentrado de emisión, que es esa pluma contaminante que sale de toda la ciudad como un todo, viaja y tiene impactos de distinta naturaleza en otros lugares, ¿no? Entonces, la existencia de información de fondo, yo lo llamo de fondo, o de situaciones no urbanas, es una información muy útil, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta que todo el esfuerzo de mantener estaciones de monitoreo es muy grande y es muy caro. Entonces, en nuestros países que tienen el problema de la escasez de fondos en términos generales para todo, mantener estas ciudades e instalarlas es un desafío que no todos los gobiernos lo pueden afrontar. Sí, la situación en Colombia es similar a lo que comenta Laura en Argentina, y hay algunas estaciones para medir esas concentraciones de fondo. Tal vez yo complementaría que existen también sistemas de vigilancia que no están en las ciudades en Colombia, están en otras zonas, pero son zonas con algunas características especiales. Por ejemplo, tenemos unas zonas mineras muy grandes en el norte del país y ahí pues se tiene también redes de monitoreo para revisar el estado de la calidad del aire por minas de carbón a cielo abierto que son muy grandes, ¿no? Está la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, entonces se tienen ese tipo de estaciones. De resto, las estaciones sí están sobre todo en los centros urbanos en Colombia.
En este caso, en Colombia, entonces las tienen de acuerdo al interés que exista en el área rural específica. Sí, de acuerdo, sí. Si es fuera de la ciudad, tiene que ser generalmente algún proceso industrial o alguna actividad que amerite un monitoreo continuo de la calidad del aire. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Por acá me preguntan, doña Laura, si puede referirse un poco a la toxicidad de los hidrocarburos aromáticos y si se detecta que alguno de esos hidrocarburos tenga mayor toxicidad. Bueno, los hidrocarburos aromáticos, como lo comenté en la presentación, tiene como está en forma gaseosa o en forma o asociado a aerosoles. Esas serían como las dos formas. En forma gaseosa también existe, pero sería como la parte menos tóxica, y la parte más tóxica es la que se asocia a los aerosoles. De manera que determinar hidrocarburos aromáticos policíclicos en aerosoles es una medida razonable porque es de los compuestos más tóxicos de la parte de los orgánicos. Entonces, hay distintos. Yo recién mostré algunos. El benzoalfapireno es típicamente uno de los más tóxicos. Y están caracterizados como cancerígenos, probablemente cancerígenos o probablemente no cancerígenos. Digamos, existen distintos tipos. Pero es muy importante su medición y su determinación porque en general los compuestos orgánicos asociados a las partículas es lo que le da la parte de la toxicidad. Una cosa que es interesante, muy interesante en esto es cuando yo digo que la mayor parte de las mediciones se hicieron en ciudades, cuando pensamos en salud, ¿cómo se puede hacer una estadística de salud? Tiene que haber mucha gente para que uno pueda hacer una buena estadística de cuánto afecta la calidad del aire a las personas. Entonces, todas las estadísticas están hechas en ciudades, en condiciones de contaminantes asociados a la combustión, básicamente. Entonces, las partículas asociadas a la combustión tienen una componente muy alta de estos compuestos orgánicos tóxicos. Sin embargo, por ejemplo, el polvo del Sahara no tiene esos compuestos. ¿Es tóxico? Sí, es tóxico. ¿El nivel de toxicidad es el mismo que el de las partículas urbanas? No. Hay ahí como una falta de conocimiento por este tema que yo digo estadístico, de es el efecto de las partículas o de los compuestos que no están asociados a condiciones urbanas, porque la relación con la salud es muy difícil de establecer cuando no hay mucha gente que se enferme, que se muera. ¿Está bien? Entonces, esas estadísticas son las que no existen y son muy difíciles de construir. Muchísimas gracias a doña Laura. Por acá me preguntan, don Jorge, viendo los resultados obtenidos luego y durante la cuarentena de 149 días, ¿se considera la implementación de teletrabajo como medida de mejora de la calidad del aire posterior a la crisis del COVID? Bueno, pues es una pregunta, yo digo que antes de la pandemia diríamos que sí, pero ya con la pandemia también uno está cansado de trabajar en la casa, ¿no? Entonces hay otras situaciones que también se están contemplando en el país, como es la cuestión de la salud mental, de la violencia intrafamiliar que se han incrementado. Entonces creo que hay que como sopesar una cosa con la otra. Pero pienso que en gran medida se puede mantener teletrabajo, eso se está haciendo, ya hay muchas empresas que han visto pues que no hay necesidad de volver al esquema normal, pero algo que también que se ha incentivado muchísimo, por lo menos en la ciudad de Bogotá, es el uso de la bicicleta. Entonces, durante la cuarentena se establecieron más carriles para más ciclorrutas. La gente salió y comenzó a ver que había ahora carriles preferenciales que no estaban antes. Algunos pues obviamente no están muy contentos con la situación, pero pues digamos que es como ver cuáles medidas de las que se hicieron a la fuerza, ojalá se mantuvieran, porque pues es lo que podría garantizar que no volvamos a niveles de contaminación de antes de la pandemia. Muchas gracias, don Jorge. José Félix, me preguntan por acá si en Costa Rica se espera ampliar la red de calidad del aire fuera de la gran área metropolitana y si esto supone algún reto para nosotros como país. Ok, sí, muy interesante esa pregunta. Pues históricamente los esfuerzos siempre se han concentrado en el área metropolitana.
¿verdad? Que es relativamente pequeña comparado a la de muchos otros países, ¿verdad? Pues digamos que San José, incluso considerando no solo San José, toda el área metropolitana en general, no podríamos hablar que es una megaciudad, ¿verdad? Como si es pues Ciudad de México, ¿verdad? Como el caso de Buenos Aires, o incluso en Colombia, y pues somos apenas llegando a los 5 millones de habitantes en todo el país, ¿verdad? Tenemos un área metropolitana pequeñita, ¿verdad? Pues eso no deja de que no tengamos problemas de contaminación del aire, pero los recursos que se tienen, y ya mencionó Laura, lamentablemente en nuestra región son limitados, pues se han quedado en fortalecer lo que tenemos en el área metropolitana. Han habido pues planes de en algún momento, por ejemplo, llevar una estación a Liberia o a Pérez Celedón en la parte norte, en la parte sur, Pacífico Sur del país, para conocer cómo está la calidad del aire, ¿verdad? Pero eso serían iniciativas a través de campañas, ¿verdad? No sería algo permanente, sino como para tener una idea de cómo está la contaminación del aire y ver si es necesario. Para eso, y también los compañeros que conocen de redes, pues lo saben, mover una estación de un lugar a otro es toda una logística sumamente compleja, además de buscar el lugar idóneo para poder colocarla, que no sufra vandalismo, que tenga corriente eléctrica estable. Hay una serie de requerimientos que también uno tiene que buscar de antemano. Todo eso genera muchas limitaciones. Entonces el plan B, digámoslo así, es pues en algún momento pues, recurrir a los sensores, por ejemplo, de bajo costo, ¿verdad? Y establecer una red de bajo costo en zonas rurales que le permita a uno determinar si es necesario o no colocar una red, ¿verdad? Claro, el propósito no sería como que mencionó don Jorge, que en el caso de ellos, pues en las zonas rurales, pues si tienen minería y tienen otras actividades importantes, pues sí amerita tener una estación automática permanente, por ejemplo, o un monitoreo más intensivo. En el caso nuestro, no, ¿verdad? Sí se podrían hacer monitoreos de otras cosas como pesticidas en el aire, y se han hecho, pero esos han sido más que todo trabajos de graduación dentro de las mismas universidades, no se ha establecido formalmente dentro de la red. Entonces, pues lo que se ha pensado es por lo menos colocar algunos sensores de bajo costo en las zonas rurales, en otras, tal vez ciudades que están en crecimiento, ¿verdad? Que quizás no tienen el mismo tamaño que las que hay en el área metropolitana, pero una ciudad así como Liberia o como Ciudad Quesada en San Carlos, en la zona norte, o el mismo Pérez Celedón, que van desarrollándose año con año, podría meritar a futuro tener su propia estación de monitoreo permanente. Entonces, bueno, a través tal vez de una estación, de una pequeña red de bajo costo, uno podría empezar a generar una línea base que después permita tomar esa decisión. Gracias, José Félix. Esto ya lo pregunto yo de curiosa, digamos, si quisiéramos conocer al menos cómo se encuentra la calidad de aire de alguna de estas zonas, como cuántos tiempos requerimos mínimo de mediciones para poder decir, ok, la calidad de este lugar es, no sé, buena, mala, regular. Hay que monitorear de acuerdo a épocas, bueno, a las estaciones, o cómo podríamos conocer esto. Es que es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Porque cada sitio y cada lugar tiene sus propias características, no solamente de las mismas fuentes que hay en los alrededores, que tienen su propia dinámica, tienen, no sé, si vos la mueves por ejemplo, al Pacífico Norte, sabes de que ahí está la influencia pues, de algunos cultivos que son estacionales como el de la caña, entonces en algunos momentos del año pueden haber quemas, en otros no. La meteorología en nuestro país es sumamente compleja, ¿verdad? Por la topografía y la ubicación que nosotros tenemos diferentes microclimas y usted sabe que que usted estando en un lugar y se mueve 5 kilómetros para otro, en uno está lloviendo, en otro no, en otro está pegando viento, en el otro sí. Entonces, eso hace muy complicado cada sitio, ¿verdad? En particular. Entonces, pues lo ideal, lo mínimo que uno pensaría tener es por lo menos un año continuo para ver por lo menos las diferencias en nuestras 3 estaciones muy marcadas, ¿verdad? En la estación seca, en la estación lluviosa y la estación de transición. Y eso es lo mínimo, ¿verdad? Pero pueden haber años atípicos, ¿verdad? Donde por fenómenos del niño o la niña cambia un poco la meteorología y eso podría cambiar la dinámica de la calidad del aire. Entonces, es una pregunta muy buena, pero difícil de responder, ¿verdad? Obviamente, en cualquier estudio que uno hace, uno siempre tiene que contemplar la estacionalidad como mínimo, ¿verdad? Excelente, muchísimas gracias. Claro, Laura, adelante.
si pensamos este tema de la superposición de las plumas, claramente en términos generales un año no alcanza. Cuando tenemos eventos regionales que entran y se solapan con las situaciones meteorológicas. Además, la variabilidad propia de la meteorología. Hay, por ejemplo, las latitudes intermedias, como donde está Buenos Aires, donde está Santiago, donde está Montevideo, tienen una variabilidad anual muy grande, porque los vientos, típicamente, digamos, la variabilidad típica de la meteorología de la región, porque tenés el Ecuador y tenés los vientos del oeste más al sur, es muy grande. Entonces, la variabilidad meteorológica interanual es muy grande. Entonces, depende también de la región, pero en términos generales, un año yo te diría que no alcanza. Eso hace la problemática cara, difícil de encarar, y claro, cuando yo puse, viste, un poquitito la historia, qué pasó en el 90, qué pasó, o sea, hizo falta por lo menos 5 años de datos para saber en realidad qué es lo que está pasando, porque uno tiene un año, bueno, hubo una parada, un problema. Nosotros, por ejemplo, tengo un ejemplo, en Santiago de Chile hubo un año que la Argentina le cortó el suministro de gas natural que nosotros le vendíamos, pero nos quedamos sin gas, no pudimos venderlo. Inmediatamente las emisiones aumentaron porque tuvieron que comprar combustibles líquidos para reemplazar ese gas natural. O sea que hay un montón de circunstancias vinculadas a las emisiones, a las meteorologías y a las fuentes regionales que hacen que un año claramente no alcance. Muchísimas gracias, doña Laura. Esta pregunta la hago también en el marco de que hay personas, han visto que la parte de las zonas rurales ha sido como una de las preguntas que les hacían también para Colombia, para Argentina. Félix sí mencionó que los esfuerzos estaban en el GAM, entonces creo que por eso preguntaban de que si era posible, porque muchas veces a nosotros nos pasa dentro del territorio que algunas personas sienten que la mayoría de proyectos ambientales y de inversiones que tienen como en el Estado se quedan concentrados en donde está la mayoría de la población, pero sobre todo en el caso de aire, que creo que también igual Félix lo mencionaba, tiende a ser una concentración de vehículos, ¿verdad? También que están asociados al tema del trabajo. Entonces, por eso la calidad del aire ha venido desarrollándose en esta área también, es como de lo que más afectaciones y desde donde está la mayor concentración. Pero sí, quería entender eso para ver qué tan difícil podría ser, porque además, si no tenemos un equipo que mida en tiempo real, ocuparíamos personal que se esté desplazando a este lugar para la recolección de las muestras y pues es un poquito lejos para nosotros, ¿verdad? Bueno, con esto, esta era como la última pregunta y ahí tuve la oportunidad yo también de intervenir. Agradecerles enormemente a los tres por estar acá, por presentarnos sus investigaciones. Yo creo que el tema de cómo está la calidad del aire en el nuevo escenario, al menos del 2020, ha sido una de las preguntas que más a mí me han hecho y que sé que se han planteado otras personas sobre, bueno, ok, los carros no estaban saliendo, pero entonces esto nos beneficia, no nos beneficia, qué está pasando, ¿verdad? Entonces creo muy importante que un evento de difusión como este suceda. Recordarles a las personas que nos están viendo que esta charla queda grabada, ¿verdad? Ustedes la van a poder compartir luego en las vicerrectorías tanto de investigación como de extensión. Queda el enlace y pues agradecerles por su tiempo y por su contribución. Muy amables.